mandó a volar a la oposición. Así, sin más, Gustavo Petro decidió ignorar la sorprendente proposición de la Cámara de Representantes de Colombia que le exigía reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Y es que la mayoría de los congresistas, movidos por intereses políticos, buscaban imponer su voluntad en la arena internacional, mientras Petro se mantuvo firme, negándose a entrometerse en los asuntos de una nación soberana. Y su mensaje fue claro: los problemas de Venezuela los resuelve Venezuela, sin la injerencia de Colombia. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Los ignoró. Así, con esa indiferencia calculada, Gustavo Petro despachó la insólita propuesta que salió de la Cámara de Representantes de Colombia, donde los alaridos de la oposición parecían rebotar en un eco vacío. Sí, la misma Cámara, que, cual títere manejado por hilos invisibles, decidió que lo mejor para los intereses de Colombia, o de algunos cuantos, era reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Porque al parecer, qué mejor manera de cuidar los intereses colombianos que meterse de lleno en los asuntos de otro país, sobre todo uno tan maltratado por las intrigas y manipulaciones internacionales como Venezuela. Ante esto, el presidente Petro, en su habitual calma, no necesitaba pronunciarse al respecto. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué caer en el juego de quienes sueñan con una Venezuela bajo el mandato de figuras fabricadas en laboratorios de la oposición y con aroma de intervención extranjera? Además, ya lo había dejado claro antes, no le corresponde a Colombia meterse en los asuntos internos de Venezuela. Y no lo hizo. Los ignoró con una elegancia que solo puede acompañar a los actos de quien sabe que el tiempo y la historia están de su lado. No obstante, Andrés Forero, del Partido Centro Democrático, fue quien más se rasgó las vestiduras. Violaciones de derechos humanos, clamaba con vehemencia, buscando desesperadamente que las cámaras lo enfocaran, como si repitiendo lo mismo una y otra vez se convirtiera en verdad absoluta. Pero, ¿quién es Edmundo González Urrutia? ¿De dónde sale este nombre que ahora flota como una marioneta en el circo político internacional? A simple vista, un hombre que intenta venderse como el presidente electo de un país cuya elección, curiosamente, aún no se ha llevado a cabo. La maravilla de la política moderna, donde el título de electo puede entenderse incluso al acto mismo de las elecciones. Visionario, sin dudas. Y no fue solo Forero. El coro de detractores de Petro no tardó en unirse al festival de lo absurdo. Y ahí estaba Juan Manuel Galán, siempre dispuesto a lanzar críticas agudas contra el gobierno de Petro, calificando su postura como tibia frente a lo que, según él, es una situación insostenible en Venezuela. Complicidad por no interferir. Curiosa lógica, como si respetar la soberanía de una nación fuera un acto reprochable. Claro, para los criterios de Petro, la diplomacia parece ser un concepto anticuado, algo que debería abandonarse en favor de gritos y señalamientos desde los púlpitos legislativos. Pero el verdadero circo, sin embargo, ocurrió en el Congreso colombiano, cuando con una sorprendente mayoría de 83 votos a favor y solo 27 en contra, se aprobó la proposición para que el presidente de Colombia reconociera a González como el legítimo mandatario venezolano. ¡Qué atrevimiento! En un mundo donde cada país lucha por mantener su autonomía, los congresistas colombianos parecieron ignorar que Venezuela, con todos sus conflictos internos, sigue siendo una nación soberana. ¿Y quién mejor para definir el rumbo de Venezuela que los propios venezolanos? Es aquí donde el sarcasmo encuentra su lugar perfecto. Resulta que los legisladores colombianos, siempre tan dispuestos a dar lecciones de democracia, decidieron que la voluntad del pueblo venezolano no era suficiente. No, según ellos, debía ser Colombia quien dictara las pautas. Pero no era solo un ataque a la autodeterminación de Venezuela, era un insulto a la inteligencia de quienes aún creen en el respeto a las instituciones. Y ahí es donde Petro, con su quietud y paciencia, decidió no jugar el juego. No reconoció a González, porque simplemente no era su lugar de hacerlo.
porque la política exterior de Colombia, al menos en su visión, no debía caer en la tentación de jugar al policía internacional. Por supuesto, no faltaron los comentarios irónicos de los legisladores del pacto histórico, quienes, con razón, manifestaron su rechazo a semejante maniobra política, y lo hicieron con una claridad impecable. Al respecto, dijeron: la comunidad internacional no puede ni debe incidir en las situaciones que son del exclusivo resorte interno del pueblo venezolano. Exacto, pero parece que algunos en la Cámara colombiana estaban demasiado ocupados con sus juegos de poder para recordar ese pequeño detalle llamado soberanía. Y es que, ¿qué tiene Colombia que ganar interviniendo en los asuntos internos de Venezuela? Nada, absolutamente nada. Pero los detractores de Petro no parecen interesados en los hechos. Prefieren crear escenarios de fantasía donde Colombia se convierte en juez y verdugo de sus vecinos, dictando qué elecciones son válidas y cuáles no. Y mientras tanto, Venezuela sigue adelante, con sus propios problemas, pero también con sus propias soluciones. Porque eso es lo que hace una nación soberana. Enfrenta sus retos desde adentro, no a través de la intervención externa. Por ello, es interesante cómo este tipo de actos reflejan un desconocimiento profundo de lo que significa ser una nación independiente. Al pretender que Colombia tenga alguna voz sobre quién debe ser el líder de Venezuela, los promotores de la proposición no solo menosprecian al pueblo venezolano, sino que demuestran una arrogancia colonialista que ya debería estar superada. Así, mientras algunos en la Cámara colombiana juegan a ser árbitros de la democracia, en Venezuela el pueblo sigue votando, decidiendo, aunque eligen a aquellos que no son del agrado de ciertas facciones internacionales. Y es ahí donde radica el verdadero problema. No es la democracia lo que molesta a los críticos de Maduro, sino el resultado de esa democracia. Y cuando el resultado no se alinea con sus intereses, entonces se inventan todo tipo de argumentos para deslegitimarlo. Pero Petro, en cambio, ha mantenido una postura que, aunque criticada por algunos, refleja una comprensión más profunda de lo que está en juego. Abogamos porque el pueblo venezolano pueda resolver los inconvenientes que vive hoy en el marco de su democracia, sin que ningún país extraño desconozca los mecanismos internos de resolución de tales conflictos, decía el comunicado del pacto histórico. La ironía de todo esto es que quienes piden a gritos el reconocimiento de González como presidente electo son los mismos que durante años han ignorado las voces del pueblo venezolano cuando esas voces eligieron a Maduro. Son los mismos que clamaron por intervenciones extranjeras, que apoyaron sanciones devastadoras y que ahora, con una hipocresía casi cómica, se presentan como defensores de la democracia. Pero la democracia no se defiende imponiendo presidentes desde afuera. Se defiende respetando la voluntad de los pueblos, incluso cuando esa voluntad no se ajusta a nuestras expectativas. Por tal razón, lo que queda claro es que el reconocimiento de un presidente no depende de lo que diga un parlamento extranjero. Depende del pueblo que lo elige. Y si el pueblo venezolano decide que su futuro está en manos de Maduro, González o cualquier otro, esa es una decisión que solo les compete a ellos. Los demás es puro teatro. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.